Muy amablemente nos vino a visitar Miguel Base, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, es secretario general del bloque en la Cámara de Diputados, y la verdad que es un placer poder charlar con él en la mañana de Radio Sónica. ¿Cómo te va, Miguel? Tanto tiempo y gracias por venir, porque creo que desde la pandemia no nos veíamos personalmente, sí hemos hablado por teléfono al aire. Sí, así es, sí, no, gracias a ustedes, al contrario, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bien, me va muy bien, por suerte. Bueno, están trabajando mucho en el marco de la Argentina doliente que tenemos de alguna manera. Sí, estamos trabajando mucho desde Juntos por el Cambio, estamos trabajando mucho. Tenemos muy buenos equipos técnicos, los distintos partidos que integran Juntos por el Cambio, por supuesto el PRO, desde la fundación del PRO, el radicalismo, desde la Fundación ALEM, la coalición cívica también, incluso el peronismo republicano, el peronismo de Pichetto. La verdad es que hay gente muy capacitada que está estudiando y trabajando tema por tema. Hay muy buenos equipos económicos que trabajan absolutamente coordinados, digamos, entre los distintos partidos políticos. Así que se está haciendo un trabajo muy serio. Yo desde el punto de vista de los equipos técnicos creo que es lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo en la Argentina y por supuesto lo mejor que se está haciendo respecto de otras construcciones políticas. Yo creo que ahí hay mucha seriedad en el tema de economía, en el tema de energía, en el tema de educación, incluso en el tema de justicia. Tuvimos una excelente noticia el día de ayer, un triunfo categórico del Consejo de la Magistratura. Para el Consejo de la Magistratura, de los abogados, para el Consejo de la Magistratura, de una lista que es, la verdad que es una lista de Juntos por el Cambio. Así que nosotros estamos muy orgullosos de ese triunfo categórico y es además un respaldo para todos aquellos que imaginamos un país con una justicia absolutamente independiente del poder político. Que un poco es el camino que se había iniciado y se habían marcado con la elección del Colegio Público de Abogados de la capital, Sí, ¿no? claro que sí. Se enmarcan en el mismo contexto. Exactamente, sí, en la misma dirección. Miguel, vos recién hablaste de coordinación entre los diferentes equipos técnicos. ¿Esto va a ser que sea quien sea que gane la interna, va a haber consenso en las medidas a aplicar? Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de eso, no tengo ninguna duda de que Juntos por el Cambio va a llegar juntos, porque a veces las discusiones que se dan entre los distintos dirigentes o candidatos de Juntos por el Cambio instalan como un temor en alguna gente y en otra gente hasta una esperanza de que Juntos por el Cambio termine dividido, termine destruyéndose. Eso no va a pasar. No va a pasar porque la verdad es que la dirigencia de nuestro espacio tiene perfectamente asumido que un valor importantísimo es la unidad de Juntos por el Cambio, que esta es una construcción política que tiene que ofrecerle al conjunto de la sociedad argentina una alternativa distinta a lo que está gobernando hoy, a lo que pasó durante tanto tiempo en el país, y me parece que está absolutamente garantizada la unidad de Juntos por el Cambio y que está también garantizado que justamente este trabajo que están desarrollando los equipos técnicos va a ser el que en definitiva va a de alguna manera a orientar la función de gobierno, la gestión de gobierno para quien sean el presidente electo, ¿no? Cuando uno leyó la elección, la última elección, que obviamente el ganador, claro, fue Juntos por el Cambio, y veía la provincia de Buenos Aires, se dio cuenta que desde el interior la Unión Cívica Radical hizo mucha fuerza para, de alguna manera, llevar ese triunfo hacia adelante. Obviamente ahí está el nombre de Manes, el nombre que surgió, pero también ustedes tienen gobernadores importantes, como en Corrientes, también como en Jujuy, estamos hablando de Morales, estamos hablando de Valdés. ¿Cómo ves a la Unión Cívica Radical dentro de este contexto? ¿Crees que la Unión Cívica Radical tiene el peso y el poder suficiente para poder gobernar a la Argentina, más allá que sea en una coalición? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el partido está bien posicionado, se ha posicionado mucho durante este último tiempo. Nosotros, la verdad que de 2015 en adelante crecimos mucho. Yo creo que fue un acierto la construcción de Juntos por el Cambio, o Cambiemos en aquel momento, en el 2015, la incorporación o el aporte del radicalismo, la actitud, la decisión del radicalismo fue un acierto en ese momento, y me parece que
bueno, que esto hizo que un sector importante de la sociedad, incluso muchos que eran radicales y que se habían alejado del partido, vieron en esa decisión algo positivo. Algo muy positivo, exactamente, una respuesta importante del partido. Eso se sintió. Sí, efectivamente. Y los radicales de alguna manera sintieron que el partido estaba haciendo lo que había que hacer en la Argentina, que era poner una bisagra a lo que venía pasando hasta ese momento con el kirchnerismo. Así que esto hizo que el radicalismo se fortaleciera, la gestión de nuestros intendentes en general, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que es muy buena, por eso también esa fortaleza en el interior de la provincia, la gestión de nuestros gobernadores en el interior del país es muy buena, tanto en Mendoza como en Jujuy, en Corrientes, la verdad es que el trabajo de ellos es muy bueno. Eso también fortalece al partido. Y después la aparición de Facundo Manes, que obviamente es una persona que con prestigio, que viene de afuera de la política, pero que se incorpora a la política a Juntos por el Cambio a través del radicalismo, y nos parece que es un activo importante. Y Gerardo Morales, que es un gran dirigente, que fue un gran opositor en el Senado de la Nación, que fue un buen presidente del partido, que hoy es un buen gobernador, un gobernador muy valiente porque terminó con la mafia en la provincia de Jujuy, y hoy está pensando en un crecimiento y desarrollo importante en la provincia de Jujuy, con el desarrollo de la minería y estas cuestiones, y de la educación, en la que viene trabajando mucho también. Es decir, que desde el radicalismo tenemos dos buenos candidatos, Manes y Gerardo Morales, que bueno, están trabajando los dos están acompañados por el partido, y cuando llegue el momento veremos cuál de los dos está mejor posicionado para competir en una primaria abierta con otros candidatos del PRO o de otros partidos políticos que quieran competir en la interna o en la primaria abierta de Juntos por el Cambio. Ahora, quiero ser absolutamente claro, nosotros estamos absolutamente convencidos que esa competencia debe darse de la manera más sana posible, más constructiva posible, porque con la PASO. En la PASO, claro, dentro de las PASO, precisamente por eso, porque Juntos por el Cambio tiene que llegar con una posición absolutamente unificada a la elección general, y vamos a estar todos detrás del candidato que se elija en la primaria abierta. Si te pregunto por la ciudad de Buenos Aires, ¿ves un intendente o un jefe de gobierno radical, como hace mucho tiempo que no había? El último fue Fernando de la Rúa. ¿Podemos pensar en Lustó como ese candidato? Bueno, Martín es un emergente también importante, es una renovación de la política. Está claro que es un economista joven de prestigio, pero que además se ha volcado a la política y lo ha hecho muy bien. Y está trabajando bien en la ciudad de Buenos Aires, comprende perfectamente, me parece a mí, que comprende perfectamente esta relación entre el equilibrio entre trabajar y fortalecer al radicalismo, incluso desde su propio espacio que él tiene, y la mejor relación posible con el PRO y dentro de Juntos por el Cambio, que también es algo que hay que entender y comprender con mucha responsabilidad y con mucha capacidad, porque a veces no es fácil, a veces es fácil pelearse con el que uno tiene al lado. Cualquier roce genera discusiones profundas, pero me parece que hay que evitarlo, y creo que Martín es un aporte, desde ese punto de vista realiza un aporte importante. ¿Cómo estás viendo al gobierno nacional y al presidente Alberto Fernández? Mal, muy mal, muy mal. Yo creo que el gobierno nacional es muy malo, pero muy malo. Creo que tiene una responsabilidad enorme Cristina Fernández de Kirchner, que ha generado siempre... Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo fue... en el 2019 elegir una fórmula para tratar de garantizarse ella que llegaran al poder, para tratar de impedir desde el poder el accionar de la justicia y tratar de garantizarse impunidad. Yo estoy convencidísimo que ese era su principal objetivo, que en ningún momento pensó seriamente en cómo resolver los problemas del país. Por eso hicieron una campaña como la que hicieron, absolutamente irresponsable, con un discurso, desde mi punto de vista, irresponsable. Yo creo que, haber dicho, por ejemplo, que iban a pagarle a los jubilados mejor con los intereses de la LELIX. Hoy tenemos más LELIX que nunca, tenemos 8,5 billones de pesos en LELIX, lo que genera un interés de más de
500.000 millones de pesos por mes. Es un problemón el que tiene el país para resolver el tema de las LELIQs. Y eso ha sido generado por este gobierno, porque la verdad que en nuestro gobierno, en el gobierno de Cambiemos, la situación era distinta, absolutamente distinta. Y tenemos más inflación que en el gobierno de Cambiemos, que en el gobierno de Macri, mucho más inflación, tenemos más pobreza que en el gobierno de Macri. Así es que no han mejorado absolutamente nada. Han peleado permanentemente entre ellos y han llevado al país a una situación muy difícil, muy compleja, con problemas que son de difícil solución. Pero la verdad es que yo estoy convencido que creo que el acto de ayer, por ejemplo, los actos de ayer... Del 17 de octubre. Del lunes, sí, el 17 de octubre... son una clara demostración de que no se pueden poner de acuerdo en nada, pero además también son una clara demostración de que lo único que sí tienen en común es una terrible y desmedida ambición sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces a mí me parece que no es cuestión de ambicionar estar en el poder para llegar al poder y beneficiar a los amigos con negocios y después tener como único objetivo permanecer en el poder sin solucionar los problemas del país. Uno tiene que aspirar a llegar al poder para producir cambios en la Argentina. Y yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos nosotros desde Juntos por el Cambio con el gobierno del kirchnerismo, ¿no? Josefina. Sí, yo lo que te quería preguntar es lo siguiente, de vista al 2023, ¿no es cierto? Sí. Puntualmente, en materia económica, ¿qué es lo que, o por ejemplo también en educación y en salud, ¿sobre qué base están trabajando ustedes? Sobre la base de la posibilidad, en economía, del crecimiento. Nosotros estamos absolutamente convencidos. Primero estamos convencidos que hay que reducir el déficit fiscal, por supuesto, y que hay que reducir el gasto político. Todas estas cuestiones son ciertas, absolutamente ciertas. Nosotros entendemos que el déficit fiscal es un problema importante en la Argentina, que se cubre con emisiones, esa emisión genera inflación, esa inflación genera destrucción de los sectores medios y bajos de la sociedad, la verdad que y impide la inversión y el crecimiento. Ahora, nosotros creemos que hay que trabajar muchísimo para frenar la inflación, para terminar con el gasto excesivo, con la emisión, pero también que hay que apuntar muy seriamente al crecimiento económico y al desarrollo. Pero para tener crecimiento económico son fundamentales algunas cosas. La primera es... La confianza. La confianza, esa es la primera de todas. Nadie invierte en un país donde no hay confianza, donde no tiene confianza. Entonces nosotros tenemos que tener una justicia independiente, que en eso estamos trabajando, desde Juntos por el Cambio se trabaja en esa dirección. La verdad es que Juntos por el Cambio tiene un compromiso en ese sentido y tenemos que tener además posiciones políticas desde el gobierno absolutamente previsibles y yo creo que efectivamente hay posiciones previsibles en el gobierno. En nuestro gobierno a veces se discutían algunas cosas, pero en realidad en el marco de rumbos comunes, rumbos importantes comunes. Acá se discute todo. Acá han llegado a decir, en este gobierno han llegado a decir, por ejemplo, que la emisión no genera inflación. Sí. Y eso lo decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue un fracasado ministro de Economía del gobierno de Cristina. Claro. Entonces digo, me parece que estas cuestiones ponen de manifiesto una diferencia importantísima. Nosotros sabemos hacia dónde queremos ir con el país, hacia dónde queremos llevar al país, con una mayor inserción internacional, con una inserción internacional que también sea creíble, previsible y seria, no ser amigos de los países que se convierten, que lamentablemente cuyos gobiernos se han convertido en verdaderas dictaduras. La verdad es que no tenemos nada que hacer como país. Sí, vos decías el otro día que no estabas de acuerdo con el tema de Venezuela. El tema de Venezuela. La Argentina al lado de Venezuela y no haciendo lo que debía hacer en la ONU, por ejemplo. Exactamente, por eso. Nosotros no tenemos por qué estar compartiendo posiciones comunes ni con Nicaragua, ni con Venezuela, ni con Cuba. Tenemos un tremendo aprecio por esos pueblos, precisamente porque tenemos aprecio por esos pueblos, no queremos tener nada que ver con los gobiernos que someten a esos pueblos a la violación de los derechos humanos. Pero además queremos tener
con la que queremos que Argentina tenga una mayor inserción en el mundo, con Europa, con Estados Unidos, con China, con todos los países serios del mundo, porque esto también nos genera mayores posibilidades de crecimiento económico, ¿no? Sabés que el año que viene se cumplen los 40 años de democracia y, Sí. digamos, Raúl Alfonsín ha sido como un emblema de todo esto y que en los últimos años se lo ha reivindicado realmente como se merecía por parte de muchos. También se está dando en la cartelera de cine una de las películas hablando sobre la justicia y el fiscal y cómo ha actuado para el juicio a las juntas. ¿Algún recuerdo tuyo? Porque obviamente sos radical y todos reconocen en el radicalismo, digamos, lo que han hecho por la vuelta de la democracia. ¿Algún recuerdo tuyo, digamos, a estos 40 años de democracia? Sí, muchísimos, la verdad que muchísimos. Nosotros militábamos de antes, durante la dictadura militar, militábamos en la universidad, en la Franja Morada. Después acompañamos mucho en el proceso interno del radicalismo a Raúl Alfonsín. Y obviamente cuando llegamos absolutamente convencidos de que se ponía en marcha un proceso que iba a ser de difícil consolidación de la democracia, pero que iba a terminar, que era nuestro gran desafío. En realidad ese era el gran desafío del gobierno de Alfonsín y no otro. Por supuesto, eso por suerte se logró por la firmeza de Raúl Alfonsín. La verdad que la firmeza de las convicciones y el compromiso de Raúl Alfonsín posibilitó ese juicio a la Junta. Y además tuvo una inteligencia estratégica fenomenal también, porque el acuerdo, por ejemplo, con Brasil para poner en marcha el tema del Mercosur, el acuerdo con Chile para eliminar las hipótesis de conflicto que se planteaban ahí por los problemas limítrofes, hizo que toda América Latina, en definitiva, tuviera un proceso de democratización. Las Fuerzas Armadas fueron perdiendo, estoy hablando de aquellas Fuerzas Armadas, no de estas Fuerzas Armadas que ya son democráticas, son una cosa distinta, pero aquellas Fuerzas Armadas en las que todavía había, digamos, algunos componentes muy autoritarios, fueron perdiendo peso político en toda la región. Así que yo creo que ahí hubo un mérito enorme de Raúl Alfonsín, bueno, que nos dejó esta democracia. Ahora, esta democracia, lamentablemente, tiene si uno deudas, mira lo que hoy... tiene deudas. Tiene muchas deudas. Exacto. Yo siempre digo, si uno piensa en lo que... Si alguien se parara en 1983 y le preguntara qué país imaginás dentro de 40 años, hubiéramos todos imaginado un país mucho mejor. Sí. Y ahí hay una gran deuda de la política, porque la verdad es que lamentablemente hubo mucha falta de responsabilidad, mucho populismo, mucha cosa muy poco seria desde la política. Que además y se podía ¿no? sostener porque el país tenía dinero. Claro. Exactamente. Sí, Esto fue lo que hizo que, porque sin dinero pasa lo que estamos pasando. Que hoy no está. Sí. Que hoy no está. Es lo que hoy no está. Bueno, Miguel, gracias por venir a nuestro programa, a Radio Sónica. Siempre un placer entrevistarte y poder charlar contigo los temas de agenda y de actualidad. No, gracias a vos, gracias a ustedes, en serio, muchísimas gracias. Y la verdad es que... A seguir trabajando fuerte. Miguel Basse, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, nos visitó en la mañana del arranque.